Hola, esta es la segunda parte de la lección número 75 del curso de geometría. Vamos a comenzar viendo este teorema que nos relaciona las áreas de dos triángulos semejantes. Y dice así: las áreas de dos triángulos semejantes están en proporción con los cuadrados de las medidas de dos lados homólogos cualesquiera. Bueno, vamos a empezar para hacer la demostración tomando dos triángulos A, B y C, este que está aquí, y A', B', C', este que está acá, semejantes, donde los siguientes lados son los que son homólogos respectivamente: el lado AB, el lado AC y el lado BC. En este triángulo de acá van a ser homólogos respectivamente a el lado A', el lado A'B', el lado A'C' y el lado B'C' en el otro triángulo. Y queremos demostrar lo que dice el teorema, que si yo tomo la razón de las áreas de esos dos triángulos, digamos el área del triángulo ABC entre el área del triángulo A', B', C', eso me va a dar lo mismo que si tomo la división del cuadrado de la medida del lado AB, en este triángulo, entre el cuadrado de la medida del lado homólogo a este lado en este triángulo, en el otro triángulo que es el A', B'. Fíjense que yo escogí chequear, lo que dice aquí entre otras posibilidades, ¿verdad? Porque usé esta pareja de lados homólogos, pero aquí pude haber usado esta otra pareja de lados homólogos, el cuadrado de la medida del lado AC entre el cuadrado de la medida del lado A'C', o pude haber escogido esta otra pareja de lados homólogos, el BC y el B'C', la medida del lado del cuadrado, el cuadrado de la medida del lado BC entre el cuadrado de la medida del lado B'C'. Pero fíjense que tal como yo voy a hacer la de estas parejas de lados homólogos, ¿verdad?, en esta proporción que está aquí, así mismo se puede hacer con las otras dos parejas de lados homólogos de esos dos triángulos semejantes. Bueno, como por hipótesis este triángulo, ¿verdad?, es semejante a este, ¿verdad? Estamos tomando dos triángulos semejantes, esos son los triángulos que estamos tomando semejantes. Recuerde que por definición dos triángulos serán semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes y además si los lados homólogos son proporcionales. Así que como son semejantes, este ángulo A, que es el que corresponde al ángulo A', en el otro triángulo que es semejante a él, ¿verdad?, van a ser congruentes. Bueno, y por el teorema anterior que vimos al final de la clase pasada, ¿verdad?, si usted tiene dos triángulos en donde tienen un ángulo congruente en los dos, pues entonces las áreas de esos dos triángulos están en proporción con el producto de las medidas de los lados que forman esos ángulos congruentes en ambos triángulos, ¿ves? Hace que el área del triángulo ABC, del triángulo que está aquí, entre el área del triángulo A'B', C', que recuerda que se forma la primera razón para formar una proporción, es igual a esta otra razón, la multiplicación de la medida del lado AB por la medida del lado AC, que fíjense que son los dos lados que forman ese ángulo A en este primer triángulo, ese ángulo A porque es congruente con este ángulo A', entre en el otro triángulo A'B', C', la multiplicación de la medida del lado A'B' por la medida del lado A'C', que son los lados que forman el ángulo A', que es el que es congruente a este otro ángulo en ambos triángulos, ¿verdad? Así que ahí tenemos la aplicación del teorema anterior. Entonces, por la multiplicación de fracciones comunes, esto que está aquí, que lo voy a marcar como un 1, dicho sea de paso, añadan aquí cuando estén copiando un 1 para multiplicar esta igualdad con un 1. Fíjense que en el lado derecho yo tengo esta expresión, ¿verdad? Pues fíjense que esa expresión en donde arriba estoy multiplicando dos cantidades y abajo en el denominador estoy multiplicando otras dos cantidades, por la ley de que nos dice, el teorema que nos dice cómo se multiplican fracciones comunes, yo podría escribir esa igualdad del siguiente modo. El lado izquierdo lo dejamos igual, ¿verdad?, la división del área del triángulo ABC entre el área del triángulo A'B', C'. Sería igual a, y entonces esta fracción que tenemos aquí la descomponemos como la multiplicación de estas dos fracciones, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente si yo tomo esta fracción y la multiplico por esta fracción, dará arriba la medida de este lado por la medida de este lado, miren aquí, la medida de AB por la medida de AC, ¿verdad? Y abajo a multiplicar la medida de A'B' por la medida de A'C', es lo que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Lo único que aquí, fíjense que por la ley que nos dice cómo se multiplican fracciones, este resultado yo lo partí o factoricé en la multiplicación de esta fracción
compuesta por esos dos factores que están ahí arriba y abajo, por esta fracción compuesta por estos dos factores que están arriba y abajo, ¿verdad? Eso es lo que hice aquí. Porque entonces ahora vamos a recordar otra vez que esos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, recuerde, claro, que los ángulos correspondientes son congruentes, pero los lados homólogos son proporcionales. O sea que si yo tomo la división del lado AC, de este lado AC, en este triángulo que está aquí, entre la medida del lado A', C', de este otro triángulo acá, que fíjense que sean lados homólogos, eso va a ser lo mismo que si divido, porque son proporcionales, la medida de este lado AB, en este primer triángulo, entre la medida del lado homólogo a él, en el otro triángulo que es semejante a él, que es el A', B'. Luego, sustituyendo en 2, donde 2 es esto que dejamos aquí marcado, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que el área del triángulo ABC entre el área del triángulo A', B', C' será igual a la medida del lado AB sobre la medida del lado A', B' por... Y entonces, fíjense, como yo aquí tengo la medida del lado AC sobre la medida del lado A', C', y aquí acabamos de establecer que la medida del lado AC entre la medida del lado A', C' es igual a esto que está aquí. Pues por sustitución yo quito esto, la medida del lado AC entre la medida del lado A', C', y sustituyo esto, la medida del lado AB por la medida del lado A', B'. Fíjense que lo que hice fue en esta igualdad, esta última fracción, que es esta que está aquí, la sustituí por esta fracción que es igual a ella, ¿verdad? Pero entonces fíjense lo que ocurre, que aquí tengo la multiplicación de ahora de estas dos fracciones, y aquí arriba tengo, al yo multiplicar los numeradores de esas dos fracciones que dice aquí que se van a multiplicar, tengo que multiplicar la medida del lado B por la medida del lado AB, del lado AB, ¿verdad? Y si yo estoy multiplicando dos cosas iguales, eso lo puedo escribir como el cuadrado, ¿verdad? Este por el mismo, del cuadrado de ese mismo número, de la medida del lado AB. Y abajo igual, la medida del lado A', B' por la medida del lado A', B', pues da la medida del lado A', B' al cuadrado. Estamos multiplicando ese número, medida del lado A', B' por él mismo, ¿sí? Luego, por transitividad, entonces por transitividad, vamos a seguir aquí abajo. Así, finalmente, porque yo te verás que llegamos a lo que queríamos probar, por la ley transitiva de la igualdad que la estudiamos en el álgebra elemental, ¿verdad? Tenemos lo siguiente: si esta primera cosa, este primer número en este caso es igual a este segundo número, y este segundo número es igual a este último número, pues el primero es igual al último, el área del triángulo ABC entre el área del triángulo A', B', C' será igual a lo que dice acá al final, la medida del lado AB o del segmento AB al cuadrado entre la medida del lado A', B', que es el homólogo a la B, también al cuadrado. Y fíjense que eso era precisamente lo que decía aquí que queríamos ver. ¿Sí? Pues así mismo usted puede hacer la demostración, si quiere, de que esa misma relación ocurre si yo aquí tomo la medida del lado AC, el cuadrado de la medida del lado AC, entre la medida del lado de la medida del lado A', B' al cuadrado, o si quiero tomar el cuadrado de la medida del lado BC entre el cuadrado de la medida del lado B', C'. La cuestión es que sean siempre aquí parejas de lados homólogos en esos dos triángulos semejantes. Para esta demostración de este teorema. Vamos a ver este otro teorema, que lo vamos a indicar acá. Que dice lo siguiente.
Fíjense que ahora ese nuevo teorema dice exactamente lo mismo que dice el primer teorema. La única diferencia es que ahora los dos polígonos, en vez de ser dos triángulos semejantes, son dos polígonos cualesquiera. Dos triángulos, dos cuadráteros, dos pentágonos, dos hexágonos, etc. Que sean semejantes. ¿Okay? Y vamos a ver la prueba. Que dice, vamos a coger dos polígonos, los vamos a considerar dos pentágonos semejantes. ¿Okay? Vamos a poner este pentágono. Uno, dos, tres, cuatro, y 5. Y este otro pentágono acá, vamos a marcarlo así. 1, 2, vamos a poner dos pentágonos. Habla de dos polígonos, pero vamos a poner dos pentágonos y el mismo argumento que vamos a usar para esa pareja de pentágonos semejantes, usted lo puede usar para cualquier otra pareja de polígonos semejantes. Hexágonos semejantes, heptágonos semejantes, octágonos semejantes, lo que sea, ¿verdad? Así que dice lo siguiente: sean ABCD, es ABC y D. ABCD y E. Este pentágono que está aquí, A, B, C, D y E. Semejante al pentágono A', B', C', D', E'. Este que está aquí. A', B', C', D' y E'. ¿Sí? Y vamos a indicar, vea que tomamos dos pentágonos semejantes, pero el argumento es válido para cualquier pareja de polígonos semejantes. Una pareja de hexágonos semejantes, una pareja de heptágonos semejantes, etc. ¿Verdad? Vamos a borrar acá. Semejantes, ¿ok? El argumento que voy a usar para esta pareja de pentágonos semejantes es aplicar a cualquier pareja de polígonos semejantes, de otros polígonos semejantes. Y queremos ver, suponga primero que A sub 1 es el área de este primer pentágono que tenemos aquí, el área de A, B, C, D y E. Y que A sub 2 es el área de A', B', C', D', E'. Estamos llamando así de una forma más sencilla para no estar escribiendo tanto al referirnos a las áreas de esos dos pentágonos, ¿verdad? Pues queremos ver que el área del primer pentágono entre el área del segundo pentágono, esa división está en proporción, o sea, es igual a la siguiente división, digamos. La medida de este lado, AB, al cuadrado,
dice que el cuadrado, las áreas van a ser proporcionales a los cuadrados de las medidas de los lados homólogos en ambos pentágonos, en ambos polígonos en general, entre la medida del lado homólogo a ese AB en el primer pentágono, que es el lado A'B', en el segundo pentágono, el cuadrado de esa otra medida, ¿sí? Entre otras posibilidades. Pues porque fíjense que en vez de tomar las medidas de los cuadrados de las medidas de esos dos, de esa pareja del lado homólogo en esos dos pentágonos semejantes, podría haber cogido, digamos, la medida de estos dos lados homólogos, cuadrados de las medidas de esos dos lados homólogos, o los cuadrados de la medida de estos dos lados homólogos, etc. Pero como yo demuestre, con que funcione para una pareja de lados homólogos, usted puede hacer de forma parecida a la demostración para cualquier otra pareja de lados homólogos en esos dos pentágonos que estamos considerando ahí, pero en general van a ser dos polígonos semejantes, no importa el número de lados que tengan, ¿no? Bien. Bueno, pues mire, vamos a considerar ahora, divida, o considere más bien, los tres triángulos semejantes que se forman en ambos polígonos. Aquí debo decir en ambos pentágonos, ¿verdad? Porque da la casualidad que son tres si son pentágonos, ¿ok? Por lo que usted recordará ahora, que lo voy a repasar de cuando estudiamos los polígonos en el segundo tema del curso, en ambos pentágonos. Formados al considerar las diagonales desde dos vértices correspondientes en ambos pentágonos, ¿verdad? Y en particular yo voy a considerar los tres triángulos que se forman en ambos pentágonos semejantes, al yo considerar estas diagonales que parten del vértice A en el primer pentágono y del vértice A' en el segundo pentágono, ¿okay? Recuerden, por eso les hablo aquí, que ya repasaron algo que vimos en el estudio de los polígonos, en el tema de los polígonos y poliedros, ¿verdad? Que desde un vértice en un polígono convexo, ¿verdad? Si usted considera las diagonales que parten de ese vértice, el polígono que viéramos quedaba subdividido en n menos 2 triángulos, donde n era el número de lados del polígono, ¿ves? Fíjense que este polígono tiene este pentágono, en este caso, este polígono, un pentágono, tiene 5 lados, ¿no? Y entonces fíjense que desde ese vértice se forma, considerando las dos diagonales que parten de ese vértice A, se forman n menos 3, 5 menos 3, 5 menos 2, perdón, 5 menos 2, que serían 3 triángulos, ¿verdad? Y aquí igual 5 lados y se forman 5 menos 2, n menos 2 triángulos, ¿verdad? Al considerar las diagonales desde cualquiera de los 5 vértices que tengamos en ese pentágono. Bueno, y digo que son semejantes ahora. Antes decíamos que eran 3, 5 menos 2 triángulos que se formaban considerando las diagonales que partían desde un vértice en particular del polígono. Pero ahora los triángulos esos son semejantes, porque vimos un teorema entonces en el tema de figuras, más bien de proporcionalidad y semejanza, de que esos triángulos que
se formaban de esa manera dentro de cualquier polígono convexo, considerando las diagonales que partían desde cualquiera de sus vértices, iban a ser semejantes entre sí. ¿Okay? Pues por eso es que establecemos esto que tenemos aquí. Bueno, pues de aquí en adelante seguimos en la siguiente lección, que espero verlos ustedes ya pronto en ella. Nos vemos entonces.